Gracias por permanecer ahí en la sintonía de Agenda Semanal, señores. Como le dijimos en el introito del programa, hoy nosotros tenemos a la pastora de la casa, a la pastora Natividad Vilches. Ella va a estar con nosotros hablando de un tema tan interesante como la perseverancia. Pero yo quiero decirle que ella llega gracias a Max Ferretería, la ferretería que más barato vende, siempre con un 10% de descuento. Max Ferretería se encuentra en la Juan Evangelista Jiménez en Villa Consuelo y ahí en Galería 360 El Imperio Max, con su propietario, el señor Mario Chabebe, el que nunca dice no hay. Si usted quiere remodelar su casa, si usted quiere pintar su casa, que no tiene que esperar a diciembre para pintarla. El dominicano tiene como un cliché de que solamente en diciembre, pero no, usted puede ir a Max Ferretería y si dice que vio el comercial aquí en Agenda Semanal, inmediatamente don Mario le va a generar un 10% de descuento. Max Ferretería. Bienvenida, pastora Natividad Vilches. Ella es la pastora de la casa porque ella va a venir siempre. Nosotros la vamos a estar invitando siempre y de verdad que nos da mucho gusto que usted esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a ustedes. Bueno, yo me siento aquí como en casa. Así es. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Nosotros vamos a tratar un tema hoy que a muchas personas le cuesta, el perseverar. La perseverancia en un ser humano. Hoy abandonan las personas en la congregación porque no perseveran, porque tienen consecuencia de prueba o ataques. No perseveran los jóvenes en los estudios. No persevera en sí la persona cuando quiere hacer algo, pero como que algo lo detiene. Vamos a explicarle a este público cómo nosotros los seres humanos podemos perseverar. Bueno, yo creo que en sentido general el ser humano trae innato la capacidad de perseverar. De hecho, biológicamente somos producto de una perseverancia, porque un esperma, en medio de millones de espermas, hubo uno que perseveró y llegó hasta fecundar el óvulo. Entonces, realmente uno es como ser humano producto de una perseverancia. Exacto. Con el tiempo, situaciones, experiencia, modelos, porque yo creo que los modelos de vida, de familia y de todo eso ha hecho que de alguna manera yo creo que descendamos en esa capacidad. Pero yo creo que innatamente el ser humano, yo creo que dado por Dios, tiene esa capacidad de comenzar cosas y terminar y de levantarse cuando cae. Entonces yo creo que la perseverancia es fundamental. Es fundamental para todo, es fundamental desde el inicio de la formación del carácter de un niño. Desde ahí. Sí. Entonces yo creo que luego en la vida, ya cuando tú estás adulto, eres producto de esa formación, de esa perseverancia, uno más que otro, pero siempre hay tiempo, yo creo que para desarrollarla. Wow, excelente. Hay personas, pastora, que no saben cómo seguir adelante después de X situación. ¿Cuáles son esos factores que influyen en el desarrollo de esa perseverancia? Yo creo que hay dos factores importantes o dos gamas de factores. Está lo que es la motivación interna, una motivación intrínseca que tiene el ser humano y la motivación extrínseca que es la externa, que son las palabras que tú recibes, sí, un libro que tú lees, alguien que te vive dando una palmadita para que tú sigas hacia adelante. Pero esa motivación intrínseca es sumamente importante porque esa motivación intrínseca va a estar cuando nadie te esté motivando externamente. Entonces, ¿cómo mantenerte perseverante cuando nadie te está de manera externa ayudando, dándote una porra, un aplauso? A veces uno recibe aplauso, a veces tú recibes una palmada, sí, pero a veces no. Entonces, es muy interesante esa pregunta y por eso la conecto con esa motivación intrínseca, porque para estar motivado intrínsecamente, realmente la meta donde tú quieres llegar tiene que estar conectada con un valor personal, o sea, con valores personales. Entonces, cuando se conecta una meta, algo que tú quieres lograr con un valor personal que para ti, lógicamente, es algo importante, es relevante, entonces ahí surge una motivación interior. Entonces eso hace que tú te mantengas automotivado, lo cual es fundamental. La otra es importante, pero no siempre va a estar ahí.
Ahora, cuando hay una motivación intrínseca dentro de ti, cuando tú tienes introyectado patrones de la importancia de tú seguir hacia adelante, de tú lograr cosas, de tú no quedarte a medio camino, cuando hasta a nivel familiar y social está ese patrón de que las cosas se comienzan y se terminan, cuando hay también una disciplina, porque realmente para mantener la perseverancia es un trabajo. O sea, no es algo que tú naciste así, que te va a caer del cielo, sino que hay que construirla, que hay que elaborarla, que hay que hacerla crecer. Entonces, está la motivación, está la disciplina. Yo creo mucho en los hábitos. Alguien decía que los hábitos llega un momento que son más fuertes que la voluntad. Así Sí. es. Entonces, cuando tú tienes el hábito de hacer las cosas, automáticamente eso mismo te va a impulsar. Es cierto. Entonces, Exactamente. en el tiempo que nosotros estamos viviendo, si comparamos en términos de ese tema, de la perseverancia, yo creo que, ¿qué te digo? Cada generación yo creo que tiene su manera de cómo perseverar. Sí. Pero ahora en este tiempo vemos diferentes elementos que de alguna manera atentan con el hecho de tú perseverar en algo. Es así. Sí. Porque cuando tú de alguna manera te acostumbras a conseguir las cosas rápidas y fácil, Wow. entonces no hay razón, no hay ninguna razón, no hay ninguna oportunidad de tú desarrollar una perseverancia. Entonces estamos como en un tiempo de microondas, que las Wow. cosas son rápidas, que Wow. las cosas son fáciles, Sí. que las cosas son por un botoncito y por ahí se obtiene todo. Sí. Eso tiene su ventaja. Bien, porque las Sí. cosas cuando las cosas se automatizan, tú dices, bueno, todo está automático, bien, eso nos hace que el tiempo no alcance, eso no compra tiempo, pero por otro lado, también trabaja en la formación de nuestro carácter, sobre todo en el carácter de nuestros niños que están en formación y en el carácter de nuestros jóvenes, Los adolescentes, claro. que luego después vemos el resultado y la repercusión de una generación que no persiste en nada. Sí. A propósito, Es cierto. explíquenos y a nuestro público qué es el carácter en una persona. Porque una persona Sí. sin carácter le es muy difícil la perseverancia. Entonces, explíquenos qué es el carácter y cómo puede una persona perseverar. Sí, realmente la perseverancia es el fundamento del carácter y el carácter es un conjunto de cualidades. Eso es como si fueran las características que una persona va adquiriendo inmediatamente sale del vientre de su madre. Por eso el hogar es formador de carácter, la escuela es formador de carácter, la misma sociedad forma el carácter, la iglesia, o sea, un conjunto de elementos que ayudan en la formación de ese carácter. Pero son cualidades que son adquiridas, o sea, tú no naces con ellas, no es como el temperamento, que tú naces con ese conjunto de características. El carácter se adquiere y se va adquiriendo con el tiempo. Entonces, la perseverancia forma un eje central, es fundamental, es como un pilar fundamental en la formación de ese carácter, de ese niño, porque el niño aprende, o sea, el niño desde que está, fíjate que cuando los niños, mientras más pequeños son, no esperan y todo lo quieren ahora. Y eso es ya. Pero a medida que va madurando y que ese carácter se va formando, ese niño va entendiendo que hay cosas que hay que esperar. Sí. Y va entendiendo también que hay cosas que hay que trabajar por ella, que hay que ganársela. Pero también va aprendiendo a medida que el niño comienza a caminar, se cae, aprende que se cae, pero se puede levantar. Sí, entonces todo es un proceso en esa formación de ese carácter que luego después esa misma personita, cuando ya está adolescente, cuando está adulto, a un adulto mayor, entiende que la vida, porque nos van formando para eso, se supone que nos vayan formando en esa perseverancia, que tú puedes fracasar, pero no significa que te tienes que quedar fracasado. Exactamente. Porque de hecho la vida consiste en eso, en un fracaso y tú te levantas. Los más grandes proyectos, la gente que han triunfado, la gente que han llegado, la gente que han descubierto cosas, no la han descubierto de la noche a la mañana.
no han llegado al triunfo de la noche a la mañana, no han llegado al Así es. triunfo sin obstáculos. Así es. De hecho, los obstáculos son importantes en la vida. Wow. El fracaso es importante. Wow. Todo depende cómo la persona lo enfoque. Exacto. Porque si tú, por ejemplo, enfocas el fracaso de una manera fatalista y de una manera que nada tiene que ver con tu mismo desarrollo, Exacto. entonces no va a haber una oportunidad. Yo creo Así que es. cada fracaso es una oportunidad para tú entender, no puedo hacerlo por esa vía, pero hay otras alternativas. Exactamente. Por eso, en esa formación de carácter y en algo que está ahora muy en boga, que es la resiliencia. Sí. Sí. La palabra resiliente, cuando alguien es resiliente, es alguien que frente a una dificultad, frente a un fracaso, frente a una tragedia, puede ver alternativa, por lo cual decir, bueno, sigo por ahí, Exacto. me puedo levantar. Exacto. Por aquí no se pudo, hay una pared, me fue mal, pero hay otras maneras Wow. de yo lograr y sigue hacia adelante. Wow. Entonces, realmente, y eso también está relacionado, esa misma resiliencia y buscar manera para tú lograr cosas y perseverar, está relacionado con la creatividad, Exacto. muy relacionado. Muy relacionado. Yo creo que ese entrenamiento, y siempre uno tiene que ir a los niños, y siempre tiene que ir a esa etapa, porque Claro. desde ahí Sí. es una fábrica que comienza todo. Así Entonces, es. cuando abolimos en cierta etapa esa misma creatividad para resolver cosas, para buscar alternativas, Sí. entonces hay cosas que se quedan de desarrollar. Wow. Entonces, por eso después vemos jóvenes que se frustran de todo. Ahora mismo estamos en una generación que cualquier cosa lo frustra. Se llama Están generación de frustrados, cristal. desisten de todo. Es como que si fuera que hay una carencia de perseverar Wow. en las cosas. Wow. Y es porque ya venimos siendo de alguna manera acostumbrados a todo lo fácil, a todo lo que no tiene, ¿cómo te digo? No requiere mucho esfuerzo. Sí. Entonces, cuando un cuerpo y cuando una persona y una mente, hasta la misma mente, Claro. ahora mismo hay una carencia, por ejemplo, de hacer análisis. Sí. Si tú, por ejemplo, a cualquiera le dices, dame un análisis y le lee algo, ¿qué tú piensas de eso? Sí. Es mejor buscar lo que dice otro. Exacto. A yo poner mi mente a pensar, trabajar, a trabajar. a afrontar el desafío mental, Es cierto. Sí. ¿verdad? Para ver qué significa eso y qué yo pienso y cómo yo interiorizo lo que acabo de leer. Wow. Entonces es como que si fuera una vagancia, Sí. Sí. vagancia mental, pero también vagancia física. Es cierto. Porque la mayoría del tiempo a veces estamos haciendo un trabajo, pero no un trabajo que te desafía, ni mentalmente, ni tampoco en lo físico, ni nada. Entonces, todo eso atenta contra la perseverancia, Exacto. contra perseverar en algo. O sea, Exacto. realmente hay una crisis de Una perseverancia. crisis de perseverancia. Wow. Nosotros de verdad que estamos bien gozosos porque tenemos a la pastora Natividad Vilche aquí y hay muchos temas, muchísimo más de qué tratar, pero nosotros nos vamos a ir ya a nuestra primera pausa. No le cambie porque ya retornamos con más de Agenda Semanal. Agradecemos su sintonía a esta hora de la tarde y estamos tratando un tema sumamente importante que es la perseverancia con una gran mujer de Dios, pastora, psicóloga, que es la pastora Natividad Vilches. Sí. Y continuando con el tema que estábamos tratando anteriormente, ¿entiende usted que esta generación es menos perseverante que la anterior? O sea, que la generación de nosotros, porque nosotros nos vemos jóvenes, pero... Estamos jóvenes No, aún. y bellas, somos pero- jóvenes. Somos jóvenes. Jóvenes aún. Bueno, yo creo que cada generación tiene su marca, ¿verdad? Tiene su más, tiene su menos. Sí. Ahora en esta generación lo que sí yo veo como es, lo que decía ahorita, como muy altos niveles, mucha frustración rápida. Y eso me preocupa realmente, porque es como que si no estamos entrenando a nuestros jóvenes para que busquen alternativas. Wow. Sí. Y de eso precisamente hablaba yo ahorita cuando mencionaba lo que es la creatividad, porque por eso yo creo firmemente que debemos incentivar la creatividad, cultivarla,
porque en sentido general eso te ayuda a tú ver oportunidades que otros no ven, Sí. Sí. a tú buscar alternativas, a tú, bueno, ahí dentro de eso también habíamos mencionado los patrones. Cuando tú, por ejemplo, vienes con un patrón de casa en que, ok, tú te caíste, el dolor te va a durar por un tiempo, va a llorar por un tiempo, pero no te va a pasar la vida llorando, no te va a frustrar para siempre. Sí. O sea, tienes que levantarte porque eso es parte de la vida. Exactamente. Entonces nos preparan Eso sí. para la vida. Entonces yo creo que los jóvenes hay que prepararlo para eso, para realmente insertarse en una sociedad que es competitiva, que tú vas a llegar a un trabajo y que te van a decir que no, a ti van a escoger a otro, pero por eso no te va a derrumbar, tienes que seguir hacia adelante. Claro que Sí. sí. Que tú vas a coger una materia en la universidad que te va a ir probablemente no muy bien, pero por eso no va a dejar la carrera, tienes que Exacto. seguir adelante. Así es. Que tú probablemente vas a tener una relación de un novio que no te va a ir bien, tal vez te van a votar o va a terminar la relación, pero tienes que seguir adelante. Así es. Entonces veo como esos niveles demasiado elevados de frustración Sí. y entonces eso hace que los índices de depresión Aumenten. aumenten también. exactamente. Y ahí está el asunto de la otra puerta, que es una puerta tremenda, que es la puerta del suicidio. Sí. O sea, es tremendo cómo tú ves muchos jóvenes ideando, incluso planificando, terminar su vida por cuestiones superfluas, Exacto. por cosas que tienen alternativas. Sí. Y es porque hay muchos niveles demasiado altos de frustración, todo lo frustra y no ven otra alternativa. Entonces yo creo que hay un trabajo que hay que hacer. Sí. Y eso nos Sí, debe llamar a la atención como ciudadanía, como Sí, sociedad, realmente, exactamente. para reforzar Claro. desde las casas, reforzar desde la escuela, reforzar desde la escuela, reforzar desde la iglesia, desde diferentes ámbitos sociales. Sí, Así es. Usted hablaba ahorita y me llamó la atención que esta generación es como microondas, esta generación de jóvenes quieren Sí. todo microondas. También yo le agregaría que tienen como el espíritu de Caín, que quieren todo sin sacrificio. El espíritu de Caín todo lo quiere fácil, como usted hablaba ahorita, y quieren todo rápido, pero no se sacrifican. Entonces, cuando hay una caída, cuando viene la prueba, cuando no se le da lo fácil o lo microwave o microondas, ellos se frustran y ahí es que viene ese espíritu de suicidio que lo visita. Mira, ya tú no puedes enfrentar, ya eso se te cayó, ya tú no lo puedes volver a lograr. ¿Cómo persevera una persona que quiere todo microondas y con espíritu de Caín? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes y vamos a decir, comenzando desde los Ajá, niños. Los niños hay exactamente. que enseñarles que las cosas valen Exacto. y que las cosas cuestan. Sí, Así Porque es. realmente la misma perseverancia, el fruto de la perseverancia es tus logros. exacto. Y tú te sientes bien cuando tú logras eso. Exacto. Ahora, cuando eso no te da un sabor agradable, no te sabe a nada, es Wow. porque tú no te has esforzado. Exacto. Es porque no he encontrado obstáculos. Por eso Wow. yo decía ahorita que los Sí. obstáculos son importantes. Uno es porque son una escuela, otro es porque te enseñan a ver nuevas oportunidades y nuevas alternativas. Y lo otro es porque cuando tú tienes la victoria de alguien, el triunfo, entonces tú saboreas mejor. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Muchos de los jóvenes que no saborean nada porque no le costó nada. Ay, sí. Porque la generación probablemente nuestra, yo me incluyo en esa generación, Claro. nos costó muchas cosas. Costó bastante. Pero entonces ahora la Así es. generación que viene, los padres de ahora hemos decidido que ellos no van a pasar los mismos trabajos que yo pasé. Wow. Entonces eso es un error. Un error. Error. Tal vez no tengan que pasar todos los trabajos, Exacto. pero hay que enseñarles que las cosas cuestan para que entonces luego puedan valorarlo. Valorarlo. Porque Wow. también hay un problema de valoración Sí. cuando es como que se alteran todos los esquemas, entonces hay un problema de valoración. Sí. Entonces, si yo no valoro algo, ¿para qué esforzarme? Exacto. Y aunque no me esfuerce, como quiera me lo van a dar. Wow. Entonces, ¿para qué me tengo que No tengo que esforzar y esforzar. perseverar? Wow. Entonces, Wow, 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 wow. Wow, Dios. Terrible, milagro. Increíble. Los jóvenes están así en esta sociedad. Cree que todos se últimamente. lo merecen. Cree que Sí. todos se lo merecen. hay una gran, bueno, ahí tal vez no podemos generalizar todo. Yo me topo que siempre estoy tratando con jóvenes, muchos jóvenes centrados. Sí. Hay muchos jóvenes que realmente valoran el esfuerzo y realmente cuando llegan pueden disfrutar el triunfo porque Exacto. Sí. es diferente. Exacto. Pero en sentido general sí, eso se está viendo mucho.
Sí. en esta generación. En esta Yo creo que hay cosas ahí que hay que arreglarlas nosotros Sí. como padres. Como tenemos una tarea fuerte. Claro, tal vez cuando llegue el momento del carro, hay que esperar que llegue el momento, pero Eso mientras es, tanto, si no wow. tiene la edad, si no tiene la Sí. madurez, Sí, ni todavía sí. está preparado, entonces no le demos el No, carro. que no se lo ha ganado. No se lo ha ganado. No lo ha trabajado. Exactamente. Entonces, es una situación. También nosotros vemos que en el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, le cuesta muchas veces perseverar. Unos llegamos a tiempo e inmediatamente empezamos a correr. Pero hay otros que tienen años y años perseverando, pero tibio y frío dentro de la misma congregación. ¿Cómo es que la perseverancia en Dios puede permanecer en una persona que cree que está perseverando, pero no está trabajando? Ya. Bueno, realmente la Biblia, así como a nivel biológico, nacemos por perseverancia, así mismo la vida en Cristo. Así es. Jesús mismo lo dijo. Sí. Dice Jesús, el que persevere hasta el fin, Ay, ese ay, será ay, salvo. Qué hermoso. O sea que la salvación es gratis. Es gratis porque Jesús vino, hizo el trabajo que tenía que hacer por nosotros para salvarnos, pero realmente el compromiso nuestro es perseverar. Perseverar. Entonces la Biblia, tanto en el Antiguo, en el Nuevo, habla el apóstol Pablo, habla el mismo Jesús, se habla de la perseverancia. Sí. O sea que la perseverancia en la Biblia es un tema clave, es un tema central, Sí. porque no hay manera de tú lograr cosas, ni de crecer espiritualmente en ninguna área, ni de tú prepararte en ninguna área de algún ministerio que Dios te vaya o te quiera utilizar si no hay perseverancia. Sí. O sea, si tú coges una cosa y la dejas, si tú estás en un lugar y te Se mueves, va. Sí. si tú estás orando por algo y no persevera en la oración, Wow. no verás respuesta. Y probablemente ya cuando Es tú así. desistas de eso, estaba casi para llegar a la respuesta. Wow. Pero no, como no perseveraste. seguiste. O sea que Wow. todo en la vida cristiana se trata de perseverar. Sí. En todo. En todo. O sea, es un tema central. No hay manera de que tú puedas, lo básico, salvarte, llegar al cielo si no perseveras. Claro que sí. Entonces, realmente, tal vez hay personas que simplemente están, pero se pierden de vista en eso, de la perseverancia, Sí. porque tal vez a veces no cuantifican qué tanto están desarrollándose, qué Exacto. tanto están creciendo, qué Exactamente. tanto mi fe está creciendo. Exacto. Cuando llega la prueba, cuando llega la circunstancia negativa, realmente yo puedo mantener firme. O sea, qué tanto yo, porque eso habla de tu carácter de fe. Así La fe se trata de carácter. Claro. O sea, el soporte de la fe es tu carácter. Y decíamos ahorita que el carácter está cimentado por una perseverancia. Sí. Claro. Por eso las cosas, a veces tú dirías, cualquier cosa que tú le pides a Dios, Él te la pudiera dar inmediatamente. De hecho, Jesús dijo, pidan lo que ustedes quieran y desde que tú pides, Eso es Él da. Pero ¿por qué no te llega todo inmediatamente? Es porque Dios sabe. Sí. Porque necesitamos un carácter Para de fe sostenerlo. Wow. que necesitamos formarlo. Ahí sí. O sea que no hay manera de hablar de fe si no hay un carácter de perseverancia. Así mismo es. Porque no hay que tú digas, no, yo tengo fe, pero si tú no perseveras, no hay manera. No hay porque manera. es el sustento realmente, la perseverancia de la fe. Sí. Así mismo es. Como seres humanos, todos hemos pasado por momentos muy difíciles, ya sea pérdidas, una enfermedad, digamos, terminal, y el Señor hizo que esa persona se sanara. Pero hay quienes se les hace tan difícil levantarse de situaciones difíciles, pero hay otros que se levantan inmediatamente. ¿Qué podría conllevar esta situación? ¿Qué pasa ahí? Que hay otros que se quedan encerrados, se quedan depresivos, pero otros que no, que se levantan, siguen adelante, tengo mis hijos, tengo que trabajar, tengo que continuar. Ya. Ahorita mencionamos esos dos tipos de motivación. En este caso, hablando de la motivación intrínseca, yo creo que hay un elemento, ahorita lo mencionaba como un Sí. valor personal, Exacto. pero hablando con relación a la fe, tendríamos que hablar hablando ahora en lo que tiene que ver con la Biblia, Con tendríamos que hablar con el ancla de la fe. Amén. O sea, cuando esa motivación se alía con lo que es la fe, entonces tú tienes como una motivación interna. ¿Por qué? Porque tú tienes fe en Dios. Pero también la motivación externa juega un papel importante. Por eso la iglesia juega un papel importante para animar a aquel que está caído, para darle
una palabra de fe, para Decirle que hay una promesa decirle en la que Biblia. hay oportunidades. Exacto. Para que cada vez que tú te reúnes con otro, con tus hermanos, entonces eso es un espaldarazo. Exacto. Cuando tú escuchas un testimonio de Sí. que otro pasó por lo mismo Exacto. y salió, entonces tú dices, Wow, yo lo puedo wow, yo lo hacer. puedo hacer. Entonces ahí juega un papel tu comunidad de fe. La fe que tú tienes, que te va a automotivar, y también tu comunidad de fe, cada palabra, cada compartir, el hecho de estar ahí, un abrazo, todo eso sirve para que esa persona pueda seguir hacia adelante. Exacto. El contacto. El contacto. El contacto. El Por eso contacto, lo vimos en la claro. pandemia. Lo que acabó más con la gente Sí. fue el aislamiento. Sí, Encerrado. Sí, el aislamiento. Claro que que tú, sí. Y lo más difícil, el castigo que una gente puede recibir es tú estar aislado y tú no escuchar ni siquiera la voz de alguien. Porque Sí. tú escuchando, aunque sea la voz de otro ser humano, tú Sí. te da vida, o Qué sea, tú te momento tan motivas. Claro que difícil sí, fue claro eso. que sí. Nosotros nos estamos centrando mucho en la perseverancia, pero específicamente en los jóvenes. ¿Cómo podemos enseñar a los jóvenes a perseverar en una sociedad que es inmedia, o sea, que todo lo quiere así? Como estamos hablando, Sí, sí. como lo hemos dicho ya. Sí. Porque esto es una pregunta como que vas lloviendo sobre mojado. Sí, entiendo el enfoque porque es lo que está muy evidente, Claro muy, que Sí. muy en el tapete. Enseñarle a ellos un consejo que usted le pueda dar a los jóvenes. Bueno, yo una de las cosas, y la practico, porque este tema me apasiona muchísimo porque yo soy muy perseverante. O sea, en mi vida yo he dejado poca cosa sin hacer. Wow. Wow. Todo lo que yo comienzo, lo termino. Nuestra audiencia que escuche eso. Sí, y también soy productiva. O sea, Ok. cuando yo hago algo me gusta ver como la productividad. Fruto. Los frutos. Sí. Sí, los frutos. Entonces, un consejo que le daría es que comiencen con metas pequeñas. Sí. Con metas pequeñas, ¿verdad? Porque si comienzas con metas grandes a alcanzar, para hacerlas de un todo, te abruma, pero si esa meta grande tú la divides en pequeñas metas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú estás en la universidad, tú tienes esa meta, yo necesito pasar este semestre. Exacto. Bueno, entonces, hazte tu meta por materia. Exacto. Entonces, tú vas punto por punto, meta por meta, a medida que tú logres una meta, te va a incentivar para seguir hacia adelante. Exactamente. Importante. Lo importante es que no dejes de hacer. Es como que tú vas creando una autodisciplina. Sí. Por ejemplo, yo cojo un libro para leer y de eso me formé desde niña. Así es. Y aunque el libro luego a mitad de camino no me gustara, yo lo terminaba de leer porque Wow. decidí leerlo. Exacto. Y para decir ya, terminé. Terminé. Entonces tú vas, es como formando Exacto. el hábito de la disciplina, formando pequeñas metas que luego una te van a llevar a seguir hasta que tú mismo Sí. forme como diría yo, ese carácter hábito. Ajá. y ese hábito. Y va a llegar un momento en que, lógicamente, tú vas a perseverar, porque Exacto. lo que tú perseveres en una área te va a servir para generalizarlo para otras situaciones en la vida en las cuales tú necesites persistir. Eso es lo bueno. Wow, Entonces wow. sería mi consejo, comenzar con metas pequeñas, pero no hacerse trampa. De decir, yo Exactamente. comencé a Sí. eso, yo decidí, y anota tu plan, esto y esto, pero que tú seas fiel, cumpliendo Exacto. pequeñas metas, hasta que luego grandes desafíos, entonces lo va a poder afrontar. Más consejos. Usted hizo mención de que es muy perseverante, lo cual es muy interesante. ¿Hay un testimonio que la hizo perseverar en algún momento de su vida? Bueno, son muchas, ¿qué te digo? Que la hizo desarrollar eso. Bueno, pero así, hablando verdad de jóvenes, yo, por ejemplo, yo estudié en Estados Unidos. Ajá. Cuando yo me fui a Estados Unidos, en la universidad, recuerdo que le dieron el examen de admisión y dentro de ese examen de admisión, el cual era en inglés, yo pude escribir pocas cosas, porque aunque había estudiado aquí, a nivel de instituto, nada que ver con estar allá. Sí. Entonces, realmente no, o sea, saqué bajo, porque lógicamente yo escribí 2 o 3 oraciones. Sin embargo, la universidad nos dio un programa intensivo para estudiar inglés, para nivelarnos, que estuvieran un nivel de inglés, que pudiéramos competir o estar con otras personas que su primera Exacto. lengua fuera el inglés. Exacto. Entonces eso fue un desafío para mí. Y yo dije, no, yo afronto este desafío. Entonces, bueno, pues yo estudiaba antes de la clase, durante la clase y después de la Excelente. clase. Ya.
Y me armé. Entonces, fue realmente un gran desafío. Wow. Y una carrera que era de 4 años, 4 años y medio duré, aún no trabajando con el idioma. Sí. Sí. Entonces, para mí fue un gran desafío y metas, eso era diario, constantemente, Diario, pero lo que le tocaba a otro, tal vez estudiar 8 horas para un examen, Exacto. a mí me tomaba 18 Exactamente. estudiando. Entonces, Wow. Tremendo. pero realmente la vida se trata de desafíos, por eso Exacto. ese tema me apasiona Exacto. y es como, y me gusta porque es como parte de mi naturaleza, yo tengo que estar en desafío. Excelente. Yo no- Sí. Permanente. Yo estoy permanente. Así sí. mismo es. Señores, será Natividad. Muchas gracias, Pastora Natividad Vilche. Esto fue una entrevista que usted no se la puede perder. Piqui se extiende, señores, pero será hasta el próximo sábado en una entrega más de su programa Agenda Semanal. ¿Será hasta otra entrega, Milagro? Lo queremos. Bendiciones de lo alto, señores. Bye, bye. Gracias, Pastora Amén. Natividad.